El tiempo es una institución social y no una realidad física. En otras palabras, no existe el tiempo en el mundo natural, el mundo de las estrellas y las aguas y las montañas, las nubes y los organismos vivos. Existe el ritmo de las mareas, el ritmo procesos biológicos, pero el tiempo como una institución social de la misma manera que nuestro lenguaje es ese número, es que los conceptos son y todas las medidas son pulgadas de líneas de latitud y longitud. Todas esas cosas son instituciones sociales o convenciones. La palabra convención del latín transmite naniri. Juntarse para acordar algo, para celebrar una convención y, por supuesto, en su sentido deteriorado cuando decimos que algo es puramente convencional, es decir que no es necesario tomarlo en serio ahora. Por supuesto, vamos a tomarnos un tiempo en serio, que es la gran pregunta, y depende de lo que quieras decir. Si no entiendes que el tiempo es una convención, por supuesto que lo tomas en serio y te impulsa el tiempo. El tiempo es dinero, el tiempo es de la esencia, y nosotros no vivimos en una cultura o un complejo de culturas en el mundo occidental donde estamos literalmente impulsados por el tiempo. Si lee un libro como La maravillosa cultura de trabajo de Jules Henry contra el hombre, que documenta de la manera más extraordinaria para en qué medida se impulsa esta cultura particular. De modo que incluso los psicólogos han alterado la palabra, los anticuados instintos de la palabra, y ahora los llaman impulsos porque hay una sensación de que hay que hacer esa fecha límite, hay algo que hay que conseguir y la gente se siente conducida incluso cuando supongo que algo va a suceder. Tienes una cita y algunas personas encuentran que de una manera extraña, inquietante, o están ansiosos por hacer esto o tan ansiosos por eso que entre tiempo no pueden hacer otra cosa, están incapacitados hasta que ocurra el evento bendecido o lo que sea. Pero en el mundo físico natural hay ritmo y hay movimiento y tiempo. Obviamente es una forma de medir el movimiento comparando el movimiento con algún tipo de constante. Ahora la constante en la pregunta de tiempo es un círculo marcado en O grados. Y ese es el momento en que hacemos que una mano gire alrededor de ese círculo a una velocidad regular, y eso nos da una constante con la que comparamos todo tipo de movimientos y ritmos. Por lo que la conversación es como una regla y es tan abstracta como una regla y debe tomarse solo por lo que significa, de una manera no seriamente ver que eso no significa. Por supuesto, que digas bien, a partir de ahora vamos a derretir todos los pensamientos y usarlos para otra cosa, porque las convenciones, instituciones sociales son muy valiosos correspondiendo al reloj que hay, la brújula, y que también es un círculo dividido en 4 direcciones: norte, sur, este y oeste. Los británicos hablan de 10 direcciones porque no solo tienen los 8 puntos de la brújula, sino que se suman a la anterior y la inferior, y en su mitología tienen reyes guardianes cuyo deber es proteger las 10 direcciones, y los ves en las entradas a los templos y lugares así. Todos los aspectos temibles de los policías del tráfico cósmico que temen por ahora que la firmeza. Esto es todo, porque después de todo es importante poder reunirme con usted a las 4 de la tarde en la esquina de ND Street y Fifth Avenue. Porque si no pudiésemos hacer ese tipo de acuerdo con ese tipo de convención, no podríamos hacerlo. Convocar, y en la medida en que es importante que nos encontremos, necesitamos este tipo de brújulas y temporizadores en el vasto vacío del cosmos. Pero debemos reconocer que estas cosas son como fueron escritas a través del vasto vacío del suelo del ser que Tillich llama Dios tiene. No hay nada en él donde puedas pararte, no puedes agarrarlo, no puedes describirlo, pero no puedes imaginar todo tipo de cosas. De hecho, tal vez todo el universo físico es una imaginación, pero no lo tomes para siendo en última instancia real. Por supuesto, hay una especie de gradaciones de la realidad.
Se podría decir que el reloj son las líneas de latitud y longitud, y las palabras y cosas como que las abstracciones tienen un tipo de realidad más bien endeble. Por supuesto, vendrá por supuesto a lo que comúnmente llamamos en el mundo físico decimos que el material es importante y que tiene el tipo de realidad más difícil y que la mayoría de la gente se detiene allí y piensa que no hay nada en un nivel más profundo que eso y eso es simplemente por las limitaciones de conciencia consciente. De su conciencia. La atención consciente es tan elaborada que tiende a ignorar todas las constantes. En otras palabras, cuando te mueves del Medio Oeste y vienes a vivir a California, al principio cuando llegas aquí piensas este es un lugar fantástico, mira que es tan hermoso y tan exuberante y demás, y te quedas aquí después de un tiempo y en pocos años comienzas a dar el lugar por hecho porque es una estimulación constante de la conciencia también. Por ejemplo, cuando estás escuchando música grabada. Siempre hay una especie de zumbido electrónico, pero lo descartamos e ignoramos y, por lo tanto, queda inconsciente. Así que de manera similar existe lo que podríamos llamar un continuo en una forma u otra en la que existen todos los fenómenos físicos y lo ignoramos a menos que de una forma u otra podamos hacerlo. Hazlo tararear y hay prácticas como realizar ejercicios de yoga o meditaciones o ciertos tipos de químicos pueden hacer que todo tu sensorio tararee y esto atrae tu atención hacia el suelo, el fondo de todo lo que tú estás percibiendo, lo que normalmente ignoras. Creo que hay una religión completamente nueva llamada zumbido y zumbido no tiene organización ni jerarquía, no hay doctrinas, solo música y rituales. Y solo zumba si alguien pregunta de qué se trata, dicen, bien, ven y ven, ven. De aquí en adelante, sería agradable tener algo así, no sé si existe o no, pero debería ser, pero en cualquier caso, el continuo en el que todo ocurre, por supuesto. Es básicamente lo que eres solo porque obtenemos absorto en los detalles. Nos olvidamos profundamente en lo más profundo de nosotros mismos, sabemos muy bien que somos eso y que lo que llamamos conciencia e inconsciencia, ir y venir, vida y muerte, son modalidades cambiantes dentro de lo que sea que seamos y sus identidades ve y ve tus formas, tus cuerpos, tú tuyo, que todo está oscilando como si todo oscilara. No sucedería si no fuera así y así que aunque somos cada uno de nosotros todo este cosmos y todo esto University, si bien es cierto, no lo sabemos porque no podemos convertirlo en un elemento de conocimiento en particular y creemos que el único tipo de conocimiento que existe es el conocimiento de los particulares, un positivista lógico para argumentar esto hasta la muerte y decir bien porque tú lo que es común para todos hace que la diferencia sea cierta en una ecuación matemática que canceles como términos irrelevantes que son equivalentes en ambos lados de la ecuación. Los eliminas como redundantes. Pero sabes que estas cosas no son redundantes mientras que están perfecto a la verdad que una afirmación sobre el fundamento del ser es desde el punto de vista de la lógica formal bastante insignificante. Hace una enorme diferencia en la forma en que una persona realmente se siente y se da cuenta de si es o no el fundamento del ser. Una proposición lógica que entra en la vida humana es la experiencia extremadamente vívida y la diferencia entre una persona que ve que en una persona que no lo hace es bastante sorprendente y se comporta de manera diferente. Puede que no sea la W si quieres que se comporten, pero es seguro que es diferente, así que es como estar enamorado. Es irrazonable involucrarse. Pero cuando estás enamorado estás completamente cambiado y lo soportas de manera diferente aunque estés loco.
por lo que ciertas cosas locas como estar enamorado o estar consciente de la base del ser son inmensos factores en la vida humana, a pesar de que desde el punto de vista de la filosofía académica y el tipo de un científico una vez que un científico quiero decir que obtuve una ciencia falsa y no lo hacen ellos, no deberían ser masas de atención académica, sin embargo son tremendamente importantes, por lo que dentro de esta enorme llamada vacía no es válida porque no es nada en el sentido literal, sino porque no se puede precisar pero no se puede experimentar, y cuando se experimenta eso te preguntas por qué el diablo no lo viste todo el tiempo, porque era obvio que nada es más obvio que esto. Así que dentro de ese chico, para ver cómo configuramos estos dos grandes círculos, el círculo de tiempo y el círculo de la cara, los golpeamos hasta el final alrededor y usamos estos conceptos en los cuales estamos realmente en la cabeza como constantes por los cuales regulamos todo tipo de eventos. Ahora que cuando pierdes de vista la convencionalidad de estas cosas porque estás absorto en los detalles y has perdido el conocimiento de la totalidad, que comienzas para invertir emociones en ellos. Por ejemplo, puedes ir a un juego de baloncesto o ajedrez de fútbol que conozcas y ver el juego y sabes que es solo un juego, que fue lo que entendiste cuando entraste, pero a medida que avanza ese y te vuelves más absorto en el vaivén del juego, tus emociones comienzan a verse afectadas y comienzas a animar a un lado o quieres que tome parte del desvalido de este tipo, y eso es lo que nos sucedió cuando nacimos. Entramos en una sala de juegos y somos nosotros, solo nos comprometimos. Pero comenzamos a tomarlo todo terriblemente en serio y a cada uno de nosotros se le da una parte en el juego y la gente nos dice quiénes somos. Somos de la infancia hasta dicen que esta es la forma en que eres, no es como que hagas algo así como ver cómo te lo dice tu madre, porque ella establece una identidad para ti y esta identidad es algo que tienes que hacer porque tienes que llegar a ser algo, que tienes que ser alguien, que quiero decir, porque si en el comenzando, supongo que realmente no somos nadie, pero eso simplemente significa que nadie, pero estamos persuadidos todo el tiempo y también la vida. Comenzamos a construir esta preciosa identidad que es nuestra parte en el juego, como tu juego negro, estoy jugando blanco, o tus diamantes en clubes o lo que sea que veas. Así que obtenemos una tremenda inversión emocional en esta identidad y sus fortunas en el tipo de juego que sabes que son las serpientes y escaleras antiguas cuando les das un cierto cuadrado y tienes que regresar y así sucesivamente. Todos absorbidos así, y finalmente descubrimos que las partes superiores que todos hemos unido para constituir esta identidad desgastada y no somos capaces de mantener esta identidad y gradualmente envejecemos y comenzamos a fallar y luego está todo. Se piensa que es una lástima que todo haya terminado porque los hemos engatusado para que piensen que eso es lo que realmente estaba sucediendo. Así que uno de los mayores engaños en todo esto es el futuro. ¿Cómo puedo ver dar toda la serie de 7 horas del futuro? Pero es importante para comprender a fondo la naturaleza de los engaños. Ahora, cuando hablo de esta manera no me tomo demasiado en serio. En todos mis escritos y conferencias exagero, porque si no exagero nadie escuchará, porque todos los filósofos que toman un papel moderado tono de voz y decir por un lado esto y por otro lado eso, y después de todo debemos darnos cuenta de que todas las partes de ustedes deben ser tomadas en cuenta. Una las revela por su tranquilidad y su imparcialidad. Pero cuando las escuchas todo como te estimularon si te hubieran dado una nueva idea. Por lo tanto, no para enseñar de ninguna manera la filosofía. Tienes que hacer afirmaciones escandalosas, pero con la advertencia a tus oyentes de que solo estás haciendo esto para llegar a un punto que provoque el pensamiento, porque mi posición como filósofo no es una posición verbal, mi posición como filósofo es experiencial, no son experiencias experienciales, es decir,
la experiencia de la tierra, y tomaré cualquier lado que tengamos toda clase de patterns, pero el objetivo de hacerlo es mostrándote cómo las opiniones se anulan entre sí. Puedes llegar a la no opinión sobre el terreno y experimentar lo que es tan bueno o mejor que enamorarse, pero es importante entonces entiendes que, hasta cierto punto, ver que esto es un engaño, que creemos que el futuro es lo que somos, de lo que somos responsables por lo que suponemos que vivimos y que decimos algo que no creemos que sea bueno. No tiene futuro ahora cuando contrastamos lo que es absolutamente común sentido y la mayoría de las personas que viven en el mundo occidental es el futuro. Recibimos un agradable contraste con la idea del tiempo del budista hindú, mientras que en el lugar donde se sienten que con el transcurso del tiempo todo se desmorona y que, por lo tanto, no hay nada que esperar de lo que se espera del futuro. Ahora nos dirían que no es eso de ti, porque después de todo, ¿no ves que todos los organismos o las entidades que se desmoronan al final van un poco lento, pero te refieres a que todos los individuos del futuro se desmoronarán? Eventualmente toda la especie se desmoronará. Algo más se hace realidad, pero por cada cosa que puedas considerar como una entidad, como individuo, como especie, su futuro es la muerte, el cerdo, y luego te dicen que además piensas en el tiempo como un progreso o algo así, como una escalera o una escalera ascendente para seguir y quizás tenga baches en ella, donde de vez en cuando baja, pero es como si el gráfico que conoce de una corporación empresarial exitosa parece que esto es lo que quieren que su gráfico parezca, bebé. Dice que es absurdo que cualquier cosa que use para decir la hora sea incorrecta. No ve, simplemente da la vuelta y mira las estrellas. No todo gira alrededor, no está dando vueltas la galaxia, da vueltas y vueltas, no va a ninguna parte, excepto a la redonda, y les decimos, oh, pobre hindú, el problema contigo es que no tienes tecnología. Tienes una economía terrible, la mayoría de ustedes se mueren de hambre, piensan que la vida es simplemente terrible y, por lo tanto, tienen una visión pesimista de ella que les hace reír tontamente, tienen una visión pesimista, pero el punto es que no somos como místicos porque sabemos que todo es un engaño, sabemos quiénes somos realmente y ustedes, pobres occidentales, tienen ojos de error, se apresuran con largas narices. Tienen los ojos hundidos y se asoman tus narices en todo lo que envías misioneros porque eres tan inseguro de tus propias opiniones que tienes que convertir a todos los demás para que estén de acuerdo contigo y estás muy enojado, pero vives para el futuro y los pobres tontos, todo lo que haces al vivir para el futuro es crear muchos problemas porque piensas que estás involucrado en un proceso. Por ahora aquí viene otra historia importante de la materia. He tenido las discusiones más divertidas con orientales y realmente no tienen ningún sentido de la historia para ellos. La vida da vueltas y son un año es más o menos lo mismo que el próximo año. Allí son ritmos de nacimiento y muerte, hay ritmos y reglas y revoluciones y esto y lo otro, pero no lo consideran como tener una progresión importante. Tienen crónicas, al menos, las crónicas mantienen crónicas. Pero el mantenimiento de crónicas es como llevar un diario o agregar un libro, es algo muy diferente de escribir historia o si está tratando de distinguir algún tipo de sentido en el curso de los acontecimientos, los cronistas simplemente mantengan los registros y los hindúes ni siquiera se molestaron en mantener crónicas correctamente, así que es prácticamente imposible establecer la fecha de un documento de la India a menos que fuera bastante reciente porque cada vez que lo recitaban o lo grababan actualizaban los nombres porque el rey era un rey arquetípico y cada rey es un ejemplo del rey arquetipo sobre el cual se cuenta la historia. Todas estas escrituras hindúes son como nuestros cuentos de hadas.
Érase una vez quién sabe cuándo hace millones de años. Todo sigue igual porque el curso de los acontecimientos y el ritmo son cíclicos. Así que, por otro lado, de San Agustín, fue el verdadero alborotador. No, realmente no lo soy. Absolutamente seguro de que los hebreos tenían una teoría lineal del tiempo. Es cuestionable que pudieran haber tenido uno porque esperaban la venida del Mesías hasta el día del Señor. Tenían esta idea apocalíptica de que estaban en una situación tan miserable que allí iba a llegar un día en que el poder divino intervendría en los eventos humanos y dijo todo para escribir bajo una sesión de golpe llamada el juicio final y todo el mundo estaría en orden, así como lo que hizo San Agustín, ¿qué ves? Que él rechazó la teoría cíclica del tiempo no tanto debido al día en que el Señor vendría al final de los tiempos, sino por la encarnación. De alguna manera se basó en la idea de que cuando Jesús fue crucificado ese era el perfecto perfecto ni el sacrificio por los pecados del mundo entero sucedió una vez y si el tiempo es cíclico, argumentó que esto tendría que suceder una y otra vez y eso no podría ser, por lo tanto. Solo hay una vez una progresión de tiempo desde la creación del mundo a través de su redención por el sacrificio de la cruz y en el juicio final. Entonces el tiempo cesaría y estaríamos en la eternidad y a partir de esto, los teólogos comenzaron a pensar cada vez más en la historicidad de Jesús y a enfatizar que era un hecho histórico y que la historia ha funcionado en las historias de la Biblia desde la creación hasta la caída hasta las acciones de Noé y Abraham y el cautiverio de los israelitas en Egipto y la ley dada por Moisés. Todo esto fue resuelto como los poderosos actos de Dios que revelaron el patrón divino para el curso de los eventos humanos y lo curioso es que aunque muchos historiadores muchos que viven hoy en día no son cristianos y no judíos y no creen en nada de eso, ellos todavía piensan en la historia como un momentum significativo hacia el progreso, algo que los hijos de nuestros hijos que todos sufrimos y vivir para ellos. Vas a heredar este bien por él al final de la línea. Ahora realmente no sabemos y no podemos hablar sobre el progreso a menos que sepamos a dónde nos dirigimos para avanzar hacia ese objeto deseado. Pero la mayoría de las personas involucradas en lo que ellos llaman progreso no tienen la menor idea de dónde van cada vez más que los hombres de negocios y militares son increíblemente imprácticos, simplemente no saben lo que quieren. Creen que saben. Tuve una larga discusión con la gente estratégica de la Fuerza Aérea. Y ellos nos preguntaron a mí y a otros filósofos cuál es su base para el comportamiento moral. Así que les jalé las piernas y dije que la base de mi comportamiento moral es puro egoísmo, un egoísmo muy práctico, por supuesto. Estoy hablando así porque todos ustedes son duros, no puedo darle ningún sentimentalismo y estupideces sobre el amor, etc. Porque te enfrentas a la realidad, eres un militar y tienes que ver que los Estados Unidos de América como un egoísmo colectivo son cuidados adecuadamente. Ahora que dije, por supuesto, en mi propia vida personal cuando soy egoísta. No soy demasiado crudo al respecto, no corro por ahí golpeando a la gente en la cabeza y diciéndole a Jimmy que como si fuera un servidor público, busco sus mejores intereses y todo por el asunto, pero eso es camuflaje para que los clientes ahora estén allí. Problema acerca de esto es que para ser efectivamente egoísta tiene la respuesta dos preguntas. La primera es ¿qué quieres? Y el segundo es lo que quieres decir por ti mismo, así que sabes que esto sacó la alfombra de debajo de todo lo que quiero. Bien, si respondo es este tipo de un ser humano sensible lo que quiero en la vida. Lo realmente importante que he tenido desde el principio, que es que soy una encarnación del suelo de ser como todos los demás, eso es lo más importante porque no puedes deshacerte de eso. Lo siguiente es, por supuesto, quiero comida, quiero que los compañeros de amistad sean amorosos,
que canten y bailen de forma general, y estas son realidades materiales más o menos alcanzables, pero luego miro a mis amigos muy ricos que deberían ser capaz de tener todas estas cosas, especialmente aquellas que son extremadamente activas en los negocios y me di cuenta que no las tienen. Allí están las personas más miserables. Aquí eres un gran ejecutivo con una corporación muy importante. Para empezar, estás ahogado en papel, no hace más que escanear papel y tomar decisiones sobre el papel todo el día. Puedes ser el director de una compañía petrolera que nunca tiene acceso al petróleo, excepto cuando maneja su automóvil. Principalmente está rodeado de estadísticas sobre las finanzas petroleras, sobre el petróleo, y usted está sofocado en esto. Tienes que pasar casi todo el día en un miserable edificio de oficinas en un lugar como Nueva York. Te vistes como un director de funeraria. Has almorzado en la junta directiva, una compañía petrolera muy importante que será anónima, y es como comer en una cafetería de la universidad. La comida era solo, quiero decir que era una buena comida, era extremadamente común, pero uno esperaría que estos grandes millonarios tuvieran caviar y peces gloriosos en espliego y vinos y una hermosa camarera a servirlos y estar descansando en mesas como oromens. No señor. Entonces, si leíste un artículo sobre esta semana de Marshall M. Selwan y George Leonard sobre el sexo. El futuro del sexo fantástico trae alguna información sobre lo que llamaron un correo especializado de vía estrecha, que es el tipo sólido que sale de sí mismo. Saber, y él no debe tener ningún sentimiento porque sería poco masculino aceptar cualquier sentimiento, tener un montón de arbroath, no. Pero muchos de estos hombres son así, y dice que ese juego de rol de ese tipo de correo te da, todos dicen, y todo tipo de quejas, y son más mortales que enfrentar las balas en Vietnam, y todos murieron antes que sus esposas porque se dedican a la búsqueda del completamente fatuo, aunque este objetivo fatuo es el futuro y está simbolizado sobre todo por el dinero. Hacen mucho y tienen mucho más de lo que incluso pueden alimentar y no tienen idea de qué hacer con él, excepto hacer más, excepto invertido en más grande y unidades más grandes de algo, y mientras están acosados por eso, se están preguntando sobre los muchachos antimonopolio, los ingresos internos de sus competidores y todos estos demonios que están involucrados en el juego. Yacen despiertos las noches que no pueden irse a casa y arrojar todo el asunto. Tiene que obtener la bebida completa, que es una salida, o tranquilizada, que es otra salida o algo así, para tomarla, y se llaman a sí mismos realistas. Se ve que no tienen relación alguna con el universo físico, donde está la fiesta, por supuesto, debido a la educación que tienen. Recibí ver si vas a una escuela ordinaria como la que hemos tenido desde. Sé que a principios del siglo descubrirás que tu educación es puramente cerebral. ¿Estás preparado para ser un ejecutivo? Un burócrata. Te enseñaron que el reloj de palabras significa originalmente clérigos porque los Terek fueron los únicos que fueron inteligentes. Inteligente, claro, empleado Karik, que es la misma palabra originalmente en inglés, que eran las personas alfabetizadas. Por lo tanto, hicieron toda la contabilidad sin contar las rentas. El día se escapó con lo que ves y convencieron a casa con los registros, y la contabilidad es más importante que los bienes que se tramitan, para que ahora la gente que ve sea mucho más feliz con el dinero que Mel. Piensan que intentan persuadirse de que lo son, pero compraron un limón, así que este tipo cree que funciona para el futuro. Este gran capitán de la industria condena a sí mismo principalmente a la miseria. Hay algunas excepciones, naturalmente. Como he dicho que siempre exagero todo lo que sé, unos pocos empresarios importantes que tienen alguna concepción o cómo divertirme.
pero me divirtió encontrarme con un joven hace poco que había creado una gran corporación que sería comprada por otro de los espectáculos más grandes de hoy. Era recordar al consejo de administración y dijo que ahora llevo años. Viejo, hice un montón de dinero, me voy a ir, así que se fue a la India. Bueno, entonces vayamos a ver qué aspecto tendría un poco de negocios. Vamos a ver a los militares y ellos no sé lo que quieren. Primero que nada inventaron un arma que estaba completamente loca porque no es un arma, es simplemente una artimaña para el suicidio planetario. Entonces nuestra arma es algo muy específico ahora que para esto es un arma y notamos que es puntiagudo y agudo y direccional porque luego aprendes que lo primero que tienes que saber sobre usar una espada es dónde ponerlo, dónde apuntar y por lo tanto es selectivo, pero cosas como guerra biológica, gas venenoso y bombas nucleares no son selectivas y no lo haces. Sé cuándo van para devolver el golpe o de qué manera están yendo, cuál es la consecuencia de ellos. Lo único que puede hacer con ellos es compilarlos y comenzar a jugar fósforos de iluminación en la revista de pólvora. Este es un juego muy peligroso que la gente podría jugar juntos. Los dos estamos sentados en una revista de pólvora y te reto a tirar esa cosa. Oh, sabes que nos volaremos si no haces lo que quiero ahora. Esto no es estrategia, es una locura más allá que ellos no tienen ningún objetivo. Sería comprensible si fuéramos a Vietnam debido a todas esas preciosas y pequeñas chicas orientales que íbamos a capturar todo y traerlas de vuelta aquí, pero no estamos fuera para destruir algo llamado comunismo y nadie realmente puede descifrar qué es, porque si Rusia es un país comunista, es una gran corporación. Es una corporación en vez de un grupo de corporaciones y funciona bastante miserablemente y no pensaría si tiene que luchar contra él y simplemente se derrumba porque te está sobria. Recientemente el Congreso de los Estados Unidos. Los estados aprobaron un acto contra la quema de la bandera estadounidense con duras penas por quemar la bandera y esas mismas personas que pasaron ese acto con una gran ráfaga de discursos patrióticos quemaron activamente el país por el que se sostiene la bandera. Están permitiendo todo tipo de usos sin escrúpulos: el agua, el aire, los recursos naturales y la explotación de las personas hasta que todo se está convirtiendo en un recipiente pequeño que volé no hace tan solo unos días desde Nueva York a todo el país hasta Los Ángeles y desde Nueva York a Denver. Había smog sobre todo el país por lo que pude ver desde los pies y esto es la bella América. Sabes que te quemas la bandera, es terrible, pero el país está bastante bien porque estas personas están completamente confundidas entre el mundo simbólico y el mundo real y entonces esta cosa histórica que es un destino en el futuro que siempre se persigue es completamente destructiva porque la tecnología acecha las medidas de los instrumentos. Están bien para las personas que saben cómo usarlos, personas que saben lo que quieren, pero para las personas que no saben lo que quieren y que piensan que el reloj es lo que necesita significar que los rusos están locos por esto. En el momento en que se mudan a un lugar con su ejército que tiene algún tipo de civilización técnica que mantuvieron a todos los relojes de pulsera a la vista y para cubrirse con relojes de pulsera como pulseras porque también están locos por el tiempo, pero esas cosas son maravillosas para las personas que, como digo, saben cómo usarlas porque pueden hacer planes para el futuro si y solo si estás vivo hoy y ahora sabes cómo escuchar y saber qué hacer ahora. Pero si no lo haces nunca lo harás porque nosotros solo el otro tiempo para comenzar a vivir lo hacemos de inmediato. Quiero decir que sabes o por qué esperar a que algo ocurra vamos a vivirlo, vamos a tener un balón que ves, pero no lo hacemos porque pensamos que si lo tenemos ahora, algo no lo tendremos mañana, pero si siempre estás ahorrando para tenerlo mañana, lo harás nunca tenerlo en absoluto.